Terminamos a la 1:45. Con un cierre, digamos, lógico. ¿Tú quieres hacer el cierre? Sí, dale, perfecto. Listo. Yo voy a agradecer por las preguntas y por la interesante discusión, confiando que se dé, y te doy la palabra a ti para dar el cierre. Perfecto. Muy buenas tardes a todos. Gracias por conectarse nuevamente en este espacio, en este webinar y en esta serie de conferencias online que estamos dictando desde programas abiertos de educación ejecutiva de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes. Me presento, yo soy Jaime Marín, dirijo esta unidad de programas abiertos. Y queremos iniciar este espacio con una gran noticia para la facultad que nos llegó hace tan solo unos días. Según el ranking del Financial Times 2020, en el que se califican y se rankean las escuelas de administración y de negocios en el mundo respecto a su educación ejecutiva, nosotros nos encontramos en el top 40 mundial. También rankeamos como los cuartos en Latinoamérica y nuevamente somos la única facultad de administración en Colombia que hace parte de este prestigioso ranking. De igual forma, los programas abiertos de educación ejecutiva, que es una de las dos modalidades y categorías que allí se miden, subió 9 puestos en el mundo. Ahora nos encontramos en el puesto 44. Nos posicionamos como tercer lugar en Latinoamérica y claramente como número 1 en Colombia. Así que a todos quienes hayan sido parte de educación ejecutiva el año pasado, agradecerles por confiar en nosotros, y a quienes no han vivido esta experiencia, pues la invitación queda abierta a que hagan parte de nuestras formaciones, programas, talleres, cursos que tenemos para ustedes en este momento de manera online y virtual. Así que la invitación queda abierta para que vivan esta experiencia y sean parte de esa calidad académica que queremos brindar en todas nuestras formaciones. Ahora sí damos la bienvenida a este webinar llamado El valor compartido, la solución empresarial para reiniciar después del COVID-19, que estará a cargo de nuestra decana de la Facultad de Administración, Beneta Andonova. Y esta es una invitación que hacemos desde el programa virtual El desafío multilatino, cómo mejorar la competitividad empresarial a través de las alianzas público-privadas, que iniciará el próximo 28 de mayo y del cual Beneta también es su profesora. Entonces, desde ya queda abierta la invitación, las inscripciones estamos abiertas, estamos a 2 semanas de dar inicio, así que aprovechen esta oportunidad. Esto es un tema completamente relevante y pertinente para las organizaciones, para que entiendan la competitividad, cómo pueden mejorarla y también se hagan un diagnóstico frente a la región, frente a las grandes multinacionales y frente al mundo. Así que le doy la bienvenida a Beneta, gracias por acompañarnos y este espacio es tuyo para que podamos hablar del valor compartido. Muchísimas gracias, Jaime. Aprovecho para dar la bienvenida a todos los que en este momento están con nosotros. Muchas gracias por el interés. Es un privilegio poder compartir estas ideas que desde la Facultad de Administración hemos estado trabajando desde hace muchos tiempo. Aquí yo soy la vocera probablemente de unas líneas de investigación que muchos colegas han avanzado. Y dando esta mirada que nosotros desde la facultad creemos que va a ser muy importante darla acerca de los modelos de negocio de las empresas en toda esta región. Y queremos ofrecer la mirada de valor compartido como una mirada válida, como una mirada que probablemente da la oportunidad de repensar y de rediseñar aspectos de la práctica empresarial que la crisis actual nos ha hecho comprender de otra manera y de entender la urgencia de ciertos procesos
que en el mundo pre-COVID sí entendíamos, pero no con la urgencia que lo hacemos hoy. Yo tuve la oportunidad de interactuar con un grupo muy interesante hace unas pocas semanas, ofreciendo un webinar donde evaluamos el papel de China y desde el punto de vista comparativo estábamos mirando qué pasó en estos últimos 15 años en temas de productividad y éxito corporativo de la región de América Latina en comparación con lo que hemos observado con datos y estadísticas en Asia, pero en particular en China. Entonces, hoy traigo el segundo episodio de esta conversación porque creo que las dos, lo que estamos viendo en la gestión de China en el tema de COVID, sí tiene que ver con las ideas y los debates que van a seguir en nuestras sociedades en América Latina muy pronto, apenas logremos calmar un poco los espíritus y gestionar el tema sanitario. Nos va a tocar hacernos preguntas difíciles sobre el modelo económico y sobre la forma en la cual las empresas que son el motor de estas economías juegan en lo que sigue. Entonces, antes de empezar a hablar sobre el tema de hoy, el tema de valor compartido. Como les dije, desde una perspectiva que desde la facultad se ha trabajado desde muchos años y de sabores y ángulos diferentes, aquí voy a ofrecer mi propia visión que es muy alineada con la que tienen dos colegas más con los cuales hemos trabajado en este tema bajo la línea que voy a presentar, que son Juana García y Jorge Ramírez Vallejo. Los dos en este momento se encuentran en Boston. Los esperamos en la Harvard Business School. Los esperamos muy pronto que estén con nosotros en el campus. No obstante, dentro del curso online que estamos ofreciendo van a poder interactuar libremente con invitados de todo el mundo, incluido ellos dos. Entonces, antes de poder seguir estrictamente con el tema de hoy, quiero generar algo de contexto sobre nuestra realidad acá en Colombia con respecto a cómo vamos a pensar en la empresa, qué capacidades tienen las empresas colombianas en este momento y cómo están planteando sus decisiones, tanto tácticas como estratégicas, en el tema del post-COVID-19. Desde la facultad, con los colegas que tenemos allá, diseñamos una breve encuesta y con un muestreo de conveniencia que al final les voy a mostrar que resultó muy balanceado desde el punto de vista de la participación de empresas de distintas capacidades y tamaños. Hicimos un estudio con la participación de casi 300 empresas que forman parte de nuestra comunidad uniandina de empresarios cercanos y aquí es donde les quiero mostrar algunos de los resultados. Esto es un comunicado que próximamente estará colgado en la página web de la Universidad de los Andes dedicada a orientar la opinión pública en tema de la pandemia y dar información confiable para la toma de decisiones que sin lugar a dudas los empresarios necesitan tomar. Yo no voy a hablar de los detalles del estudio y de todo lo que aprendimos ahí. Hay muchos detalles importantísimos y muy relevantes para estrategia empresarial y para política pública en esta materia, sobre todo en lo relacionado con pequeña y mediana empresa, pero quiero llamarles la atención a un par de hechos que me parecen muy relevantes y que dan el contexto de nuestra charla sobre el valor compartido. Lo primero que quiero decir que nuestra muestra contiene
un gran abanico bien balanceado de diferentes realidades empresariales. Tenemos 26% microempresarios, 30 dueños de pequeñas empresas, 20 pequeñas medianas y 20 son los empresarios que dirigen grandes empresas. La representación de diferentes industrias es muy amplia. Las industrias que tienen más peso en los resultados o en algunos de los temas que voy a mencionar, no voy a presentar todos los resultados, son servicios personales, alimentos y bebidas, agricultura, silvicultura y pesca, informática, industria eléctrica, electrodomésticos. Y siguen después digamos, industrias con menor peso en nuestra encuesta. Lo que quiero tratar acá es el tema de cómo los empresarios están pensando en qué tenemos que hacer entre la urgencia. Estamos hablando aquí de las tácticas y yo les quiero felicitar en esta parte porque me parece muy, muy acertada la reacción del sector empresarial. Obviamente el tema de las presiones financieras y la gestión de caja rápidamente se elevó a la prioridad número 1 desde el punto de vista de la gestión táctica y ahí, digamos, la gestión de la relación con los proveedores es un tema que predomina, es un camino que los empresarios han escogido de optar, por el cual han escogido optar. La otra táctica común, muy común entre los empresarios encuestados es la renegociación en la relación laboral, el tema de enviar los empleados a vacaciones, de teletrabajo, en el caso de que eso fuera posible, alguna renegociación de gastos y obligaciones, también ha sido una táctica muy, muy común. Una táctica menos común que estamos identificando y que a mi modo de ver probablemente esconde cierta falta de visión incluso en sectores amplios es el poco trabajo que se ha hecho con los clientes en esta crisis. Hay mucho más esfuerzo en la relación con los proveedores que en la relación con los clientes y nuestra interpretación de esto es porque cuando uno empieza a hablar con el cliente necesariamente empieza a pedir ciertos ajustes en el producto, en el canal, en el precio, en el empaque y todo esto. Entonces, el grado de complejidad y el cuestionamiento de la estrategia de la empresa que se deriva de esta negociación con el cliente claramente es de otra envergadura. Ahí lo que estamos observando también es que estos cuestionamientos más profundos desde la estrategia, desde el modelo de negocio, no han sucedido. Y hay un dato muy relevante también que quiero compartir, digamos, cuando estamos hablando de cuáles son los elementos más importantes de repensar el quehacer, claramente los empresarios muestran una gran afinidad, una gran sensibilidad con el tema social, con el tema de regalar mercado, con el tema de apoyar los más vulnerables en las comunidades en los cuales ellos se encuentran geográficamente o dentro de sus empleados, digamos, en cargos como por ejemplo transportistas. Entonces, para este tipo, digamos, de población y de empleos de gran vulnerabilidad económica, los empresarios han desarrollado una sensibilidad y iniciativas claras y no minoritarias, digamos. Hay un grupo importante de empresas que están trabajando en esa dirección. El espacio donde ni una sola empresa está mostrando sensibilidad en este momento es probablemente la amenaza más grande que está en este momento como reto de nuestra civilización, y es el reto medioambiental. Un dato
relevante de nuestra encuesta es el hecho de que el sector empresarial está enfocado y volcado en el tema económico y social y eso es absolutamente normal porque ahí es donde nos está doliendo y ahí donde vemos el problema más tangible y más inmediato. Pero en este repensar de la relación y del modelo desde el punto de vista del apoyo a los más vulnerables, no figura la consideración medioambiental, que probablemente, como yo les dije, es una de las preocupaciones que desde el punto de vista de la civilización debe ser una prioridad, pero no está en el panorama. El valor compartido, que es el tema de hoy, es una forma de cambiar esta perspectiva sobre qué hacer y cómo hacer cuando uno trata de utilizar herramientas basadas en la creación de valor económico, pero pensándolo desde lo social y desde lo medioambiental. Entonces, esto es en parte una motivación. Los resultados de la encuesta, yo los veo como una motivación importante para preparar y para seguir esta conversación con ustedes. Por favor, no olviden que hace unas semanas en nuestra reunión anterior tuvimos una excelente conversación con preguntas que ustedes estaban enviando en las redes sociales y de esta manera creamos un diálogo para mí muy enriquecedor. En lo que voy a seguir conversando ahora y presentando, espero tener la retroalimentación de todos y sus preguntas. Empecemos. Hace un par de semanas hablamos de un hecho y trajimos datos y trajimos soporte a la idea de que la crisis nos ha enfrentado dos maneras diferentes de lidiar con una urgencia sanitaria de la envergadura de pandemia global. Tuvimos o tenemos frente a nuestros ojos el ejemplo de China, de Taiwán, de países, digamos, que no destacan con unos sistemas democráticos, con unos sistemas de gobernanza montados alrededor de las libertades del individuo, sino todo lo contrario. Y ante este panorama que estábamos mirando entonces, pues tuvimos que preguntarnos y qué pasó con el occidente y ahí conversamos brevemente acerca de este concepto de Westlessness o la ausencia de ideas poderosas que nacen del occidente en este mundo tan diferente que parece que estamos empezando a presenciar. Entonces, sin lugar a duda, esta reflexión nos va a llevar a hacer una reflexión más profunda acerca de y cómo si estas pandemias globales van a ser parte del nuevo normal, si nuestra actividad económica que está más y más expandida y empujando en las esquinas del planeta la vida silvestre y de alguna forma de esta manera contagiándose la humanidad por estos virus, por estos organismos desconocidos con los cuales no hemos interactuado porque nunca hemos llegado a estos extremos en el mundo silvestre, ¿cómo vamos a controlarlo? ¿Cómo nos vamos a preservar nuestras vidas? Y obviamente todos seguimos la prensa global, todos seguimos cómo se está lidiando con el tema del distanciamiento social, del seguimiento de las personas que han sido contagiadas y cómo estamos tratando de conocer su círculo social y limitar el daño que ellos podrían propagar a los grupos que los rodean. Y claramente hemos llegado a ver unos dilemas acerca de
si estamos dispuestos de compartir nuestros datos para que el Estado empiece a controlar, empiece a vigilar, de maneras en las cuales antes era muy difícil aceptar, pero hoy ante este temor por nuestras vidas y con la esperanza que el Estado puede ser el guardián de nuestro bienestar y de nuestra salud de manera en la cual nunca lo vimos antes, estamos dispuestos de tomar estos pasos y de otorgarle al Estado un papel mucho más protagonista de lo que ha tenido en espacios como América Latina, por ejemplo, donde lo que en muchos estudios estamos desde hace mucho tiempo encontrando que estamos ante un sector empresarial más ágil, más vigoroso, más resiliente y más efectivo y competitivo de lo que hubieran predicho todos nuestros modelos económicos si solo mirábamos la calidad de las instituciones y la calidad, digamos, de todo lo que llamamos sector público. Entonces, aquí hay una pregunta, creo, muy interesante, y es, en América Latina es evidente que lo público es relativamente menos efectivo en el papel que se le ha otorgado, por razones que no vamos a discutir acá. Probablemente hay muchas razones objetivas para que esto haya sucedido de esta manera, pero es evidente que la capacidad de resolver problemas que tiene el sector público es muchas veces muy superior a la capacidad de resolver problemas que tienen muchos campos del sector privado en América Latina. Entonces, ¿cómo si el Estado va a ser un jugador necesariamente más importante que nos proteja ante estos nuevos riesgos como son las pandemias globales? Recuerden que este COVID-19 pues es uno que viene de una lista de problemas muy similares. No sé si recuerdan el SARS, la gripe aviar, digamos que eso fueran pandemias a pequeña escala. Esta se volvió mucho más grande y que nos garantiza que la siguiente no va a ser aún más grande. Entonces, en este orden de ideas hay que plantearse que necesitamos redefinir en parte el rol entre el sector público y el sector privado ante estos riesgos que estamos viviendo y la asimetría histórica entre estos dos entes en América Latina. Yo creo que plantea preguntas difíciles y yo creo que en parte o en algunas ocasiones las respuestas las vamos a poder encontrar si empezamos a pensar en las categorías en las cuales el concepto de valor compartido nos invita a contextualizar las problemáticas. ¿Qué es lo que estábamos pensando antes de la pandemia? ¿Dónde estábamos cuando llegó el COVID-19? Cuando llegó el COVID-19, claramente estábamos en una realidad con unas problemáticas diferentes y parte de estas problemáticas ciertamente eran relacionadas con un tema de desigualdades crecientes en el continente americano. Y esto era parte obviamente del debate político, parte de los planes de desarrollo y parte de la agenda y de los problemas con los cuales tenían que lidiar las empresas de todos los tamaños en América Latina. Entonces, ese tema de que las empresas son un jugador en la sociedad, pero realmente no juegan en equipo con los demás actores, que hay un elemento de extracción de valor, de explotación, de la empresa es un ente necesario, pero no necesariamente positivo desde el punto de vista de indicadores de desarrollo social. Sí estaban en el contexto y ciertamente los temas ambientales siempre fueron presentados como unos temas calientes donde el protagonista
el malo era alguna empresa, algún empresario, y muchas veces esto era totalmente justificado, pero esto no lo digo porque es algo que estoy, digamos, clasificándolo en una categoría, sino estoy recordando de cómo eran las urgencias y las discusiones antes de vivir en el mundo en el cual estamos hoy. Entonces, había cierto tipo, digamos, de antagonismo o una percepción de una disyuntiva de que si yo hago buenos negocios, necesariamente debo crear un sistema injusto, un sistema que va a tener que generar grandes desigualdades y otras cargas sociales o grandes costos medioambientales. Entonces era como un mundo un mundo donde no era posible combinar lo mejor, digamos, de un balanceado desarrollo social y una protección del medio ambiente con un negocio rentable y sostenible a largo plazo. Esto, digamos, fue o es parte de lo que pensamos hoy. Y aquí unos datos que quiero compartir con ustedes. Esa es la medida con la cual los economistas están midiendo la desigualdad. Aquí hay muchos países de América Latina, como pueden ver, Colombia. Hoy en día estos datos tienen mucha inercia, es muy difícil cambiar esta estadística de un año al otro. Por lo general los cambios son muy pequeños y suceden como en décadas. Lo que estamos viendo es que Colombia es un país más desigual que Brasil, si uno mira las estadísticas y de alguna manera Brasil frecuentemente es este paradigma de problemas sociales y de desigualdades, pero aquí estamos viendo un panorama realmente complejo desde el punto de vista de desigualdad. Y parte de este problema lo estamos viviendo hoy con suma urgencia, porque aquí detrás de esta estadística se encuentra una realidad con respecto al empleo informal que ha existido desde hace décadas, donde sabemos que 50% del empleo en Colombia es informal, pero eso es un promedio. Cuando uno diferencia entre el empleo en las ciudades, en los centros urbanos, versus el empleo informal en zonas rurales, lo que rápidamente salta a la vista es que estamos hablando de un índice de empleo informal en zonas rurales que puede llegar a ser superior a 70%. Esto es un problema gigantesco estructural social que hay que abordar, y que esta crisis y que esta cuarentena de 2 meses ha hecho que saltara a la vista y que se vuelva una de las sumas urgencias de política pública, pero yo diría también de repensar de estrategia empresarial. Entonces, ¿por qué ha existido esta desconexión entre la empresa y la sociedad? Parece que aquí claramente nosotros estamos pensando en este framework del valor compartido avanzado por Michael Porter desde el Harvard Business School hace más de una década, y creemos que este pensamiento donde el tema de generación de valor económico que no toma en cuenta todo lo demás y los efectos que puede tener muy positivos en la mejora, tanto en aspectos sociales como medioambientales, es un modelo que necesita una repensada urgente, porque vimos sus carencias con la ayuda del COVID-19 de maneras en las cuales antes pues los intuíamos, a veces los veíamos, pero no con la crueldad con la cual hoy estamos percibiendo
estos efectos. Entonces, ¿qué es lo que quiero compartir acá con ustedes? Muchas veces lo que se espera de las empresas y de lo que se espera, digamos, del propósito de ellos es un tema de poder optimizar el valor económico para los accionistas y es casi proverbio el cortoplacismo en sus decisiones. Esto es, yo creo, una de los campos en los cuales las universidades y la academia está llamada para poder remediar parte de este daño, de pensar en el aquí y en ahora, que creo que está afectando tantas de nuestras decisiones de manera adversa, pero es un tema que tal vez podremos hablar en otra oportunidad, en otro webinar. El otro tema es tratar de extraer un valor desde la perspectiva de gestión de cadena de valor, donde no le damos aire a nuestros proveedores, y si tenemos poder con respecto a los clientes, pues tampoco les damos un margen a ellos. Entonces, ese, digamos, modelo de optimización del valor que la empresa puede maximizar extrayendo al máximo lo que puede de la relación tanto con los proveedores como con los clientes, vimos que en este contexto es muy contraproducente porque ante la crisis actual, lo primero que hicieron los empresarios que sí tenían buenas relaciones con sus cadenas fue sentarse en una mesa y empezar a negociar, donde la negociación no obedecía a esta lógica de que yo quiero maximizar lo mío, sino la negociación por las conversaciones que hemos tenido con estos empresarios empezaron por cómo nos podemos ayudar porque estamos juntos en este problema. Entonces, lo que vimos es que estas conversaciones han sido posibles en los espacios donde la lógica de negocio maximizadora no ha sido tan extrema, que siempre se ha manejado un tema de capital relacional, un tema, digamos, de red de relaciones que se ha vuelto uno de los principales impulsores de resiliencia empresarial en este momento. Y desde esta perspectiva, creo que el modelo de pensar cómo está el otro y cómo yo me puedo proyectar para entender su situación estando en sus zapatos, ese tema, digamos, más empático en los negocios, fue para muchos, el COVID fue la oportunidad de practicar a diario esa mirada. Entonces, ¿por qué estamos pensando en el valor compartido como una mirada ganadora en el post-COVID? Porque la idea no es regalar nada a nadie, la idea no es malgastar los recursos, la idea es enfocarse en la productividad, pero desde una repensada del modelo, desde una repensada de las relaciones con los diferentes grupos de interés que ayuda a resolver algún problema importante social o está minimizando o resolviendo el tema ambiental en las comunidades donde las empresas son activas. ¿Por qué esto es posible? Y esto es, digamos, el gran cambio, la propuesta que estamos trayendo acá es de pensar no porque esto no es posible, sino cuando este modelo sí es posible. Y hay una condición muy necesaria y esta condición se llama necesitamos innovación. La condición se llama innovación y cambio y yo creo que en el contexto de COVID el tema de innovación y cambio están sobre la mesa mucho más a menudo de lo que han estado jamás, porque las empresas en este contexto que están ganando más de lo que jamás habían esperado,
ganar son empresas, y hay de estas, y en nuestra encuesta nos lo dicen. Y lo que hay que reconocer son aquellas que rápidamente y de manera ágil han repensado importantes aspectos de su estrategia. No necesariamente han pensado en el concepto de valor compartido, pero claramente han pensado en la innovación. Mi invitación acá es, igual nos va a tocar hacerlo. Cuando nos toca hacerlo, ¿por qué no pensar también desde esta mirada, donde nuestro pensar conecta con aspectos sociales y medioambientales que necesitamos resolver como sociedad, pero también como civilización? Entonces, la idea principal acá es reconocer que no todas las ganancias son iguales, que aun cuando pensamos en el dinero como un commodity, realmente la manera en la cual lo estamos generando y el valor en el cual estamos involucrados, pues hay un tema ahí del cómo, que en este paradigma de valor compartido se vuelve muy, muy relevante. Entonces, la idea es la siguiente. Cuando uno piensa en productividad, muchas veces las empresas están pensando en bajos salarios, en dumping laboral y en grandes márgenes que resultan a raíz de este modelo, digamos, de basar la producción en unos trabajadores de muy básico nivel de formación y pagados obviamente de la manera acorde a lo que ellos entregan como valor. Pero lo que aquí estamos diciendo es, cuando uno mira las estadísticas, cuando uno mira las correlaciones entre el bienestar de una sociedad y el nivel salarial que ganan los trabajadores en esta sociedad, rápidamente ve una relación positiva. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en las sociedades el trabajador está bien pagado porque es productivo. ¿Pero por qué es productivo? Es productivo porque está muy bien educado y porque es capaz de generar estas ideas y estas innovaciones que, puestos en marcha desde un marco de emprendedurismo y sector empresarial poderoso, generan un valor social a la par con la cual se genera un valor económico. Entonces, la idea de que el empresario tiene que generar su riqueza a cuesta de unos trabajadores muy mal pagados no es compatible con la idea de productividad. Todo lo contrario. La productividad y la competitividad de la empresa son una función de la capacidad de atraer talento y gente con mucha formación y capacidad de innovación. En toda América Latina, pero en Colombia en particular, en este aspecto hay una grandísima división entre grande empresa y pequeña y microempresa. La realidad en la productividad y competitividad de la gran empresa, basada precisamente en el tema de innovación, es incomparable. Muy superior de lo que estamos viendo en las otras realidades empresariales. Entonces, lo que quiero mandar acá como mensaje es lo siguiente. Esta innovación que nos va a tocar a todos hacer, nosotros desde la academia, desde la universidad, ciertamente estamos en el ojo del huracán en ese sentido, pero muchos sectores también. ¿Por qué no hacerlo desde esta perspectiva, desde lo social, desde lo ambiental? Aquí en la Universidad de los Andes, si ustedes miran cómo nosotros estamos gestionando esta crisis generalizada, nosotros hemos creado un bono solidario, por ejemplo, para todos nuestros estudiantes para el próximo semestre, y este bono solidario les entrega una ayuda en la matrícula de nuestros estudiantes. ¿De dónde viene este bono? ¿De dónde viene, digamos, cómo se genera este modelo? Este es un modelo de compartir nuestras compensaciones salariales
con nuestros estudiantes precisamente en un acuerdo, en un nuevo contrato, una nueva relación donde la capacidad de generar valor de parte nuestra se transfiere en un nuevo potencial para la transformación de la vida de nuestros estudiantes. Y estamos convencidos de que este modelo nos va a ayudar a poder seguir adelante y inventar e innovar otros modelos con los cuales hemos llamado a contribuir a la transformación de nuestra industria y de la sociedad. ¿Cuál es la diferencia aquí? La diferencia entre lo que las empresas desde siempre han hecho, la entrega del mercado a comunidades vulnerables, por ejemplo, o el tema de programas de responsabilidad social corporativa, que muchas empresas lo tienen, con respecto al valor compartido, tienen una diferencia muy grande. En la filantropía realmente lo que estamos haciendo es regalar un poco de recursos, regalar plata, regalar valor. En el tema de responsabilidad social corporativa, claramente ya hay programas, hay sistemas de poder cumplir y compensar ciertas externalidades negativas. No obstante, ninguna de las dos tiene en el corazón, en la estrategia empresarial, un mecanismo que ayuda a resolver un problema social o medioambiental. Es como algo en el margen, algo por fuera del core del negocio, del modelo de negocio. Entonces, toda la idea detrás del tema de creación de valor es que el modelo debe ser sostenible en el sentido de que debe tener todo el soporte económico para que funcione y por ende debe tener un mecanismo para repartir y crear valor social y medioambiental al tiempo que se genera un valor económico que lo hace sostenible, porque si no hay un modelo económico que lo hace sostenible, lo otro tampoco lo es. Entonces, la idea es traer en el core de la estrategia este mecanismo, no es más. Pero ¿cuántas de las empresas que nos rodean y conocemos lo tienen? Esta es la pregunta. Yo, de todos los que nos están escuchando, y espero que están deseosos de empezar nuestra ronda de preguntas, yo les quiero lanzar mi primera pregunta, y es: ¿cuántos de ustedes realmente tienen una vicepresidencia, digamos, un cargo directivo de altísimo nivel que está involucrado en este tipo de proyectos? ¿Cuántas empresas tienen una vicepresidencia de valor compartido? Esto sería una pregunta para hacer una pequeña encuesta en el día de hoy entre la comunidad que nos está siguiendo. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Esto nos lleva a un tema muy clave con el cual empezamos, y que era un tema, digamos, de la crisis del capitalismo, el restar de capitalismo y todo lo que estábamos viendo en los últimos años antes del comienzo de 2020, que se llama legitimidad. Entonces, el tema de poder buscar esta legitimidad, esta aceptación de la actividad empresarial es un tema central y es un tema de suma importancia en América Latina. La legitimidad muchas veces del empresario o del emprendedor está cuestionada porque hay una generalizada percepción, muchas veces sin justificar necesariamente, de parte de grupos en la sociedad que perciben las actividades de las empresas como perjudiciales o para algún tema medioambiental o por un tema social. Entonces, aquí es donde yo creo que el restart después del COVID, desde una mirada de valor compartido, les puede resolver a las empresas y a los empresarios un problema importante que están enfrentando o estaban enfrentando en sus contextos nacionales. En particular en Colombia, eso es claramente un tema en el cual hemos reparado, un tema en el cual hemos conversado con muchos gremios incluso, y es una preocupación muy, muy real.
Entonces, ¿cuál es la solución acá? Necesitamos una manera nueva y más amplia para crear valor económico. Eso no es dejar de tener ganancias, todo lo contrario, las ganancias son la condición necesaria para todos los demás. Finalmente, las empresas son el motor del bienestar en las sociedades. No obstante, el cómo va a ser la pregunta que va a tener una relevancia más y más importante a futuro. Entonces, ese propósito que finalmente tienen las empresas, que es de generar valor, de ser un actor positivo en la sociedad, lo tienen que abordar desde una mirada más amplia, desde una mirada donde incluyen a muchos más stakeholders, grupos de interés en su horizonte de toma de decisiones y de su estrategia, y a partir de mucha innovación y capacidad de soportar riesgo y experimentar, poder lograr algún tema de transformación social más acelerada. ¿Por qué? Porque en estos contextos, en países emergentes, por lo general, digamos, obviamente hay muchas excepciones y sabemos, digamos, de cómo Corea recorrió el camino en tiempo relativamente corto, desde un país en vías de desarrollo a un país que hoy llamamos del primer mundo. Sabemos que el poderío chino, sabemos de hace unas semanas de esta conversación que tuvimos, el poderío corporativo chino realmente fue creado en menos de 20 años. Entonces, sabemos que es posible hacer un cambio grande, sabemos que hay hoy tecnologías que antes no existían, pero entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué nos bloquea y qué nos hace pensar que lo que siempre hemos hecho debe seguir de la manera en que siempre lo hemos hecho? Entonces ahí es donde yo quiero hacer una gran pregunta hacia ustedes y plantearles la necesidad de pensarlo totalmente diferente. Claramente en muchas industrias ya veo que el tiempo se me va, en muchas industrias lo que ha pasado es que ha habido grandes innovaciones desde la perspectiva de valor compartido. Por ejemplo, en la industria de seguros, aquí les estoy planteando, hay una empresa de Sudáfrica, les invito a todos, aquí les tengo la referencia, Discovery. Realmente es una empresa que hoy en día cotiza en bolsas, es una empresa que empieza como un emprendimiento de dos socios que finalmente empiezan a ver la industria en la cual desde siempre han trabajado con otros ojos y empiezan a utilizar pautas de comportamiento para manejar el tema de prima de riesgo. Por ejemplo, el tema, por ejemplo, de lo que uno compra en el supermercado, el porcentaje de comida fresca que uno compra y que uno registra en una tarjeta cuando pasa por caja en su supermercado, tiene una incidencia directa sobre la prima que paga en su plan de salud. Y la idea básica es que la dieta saludable de una familia claramente reduce el riesgo de enfermedades crónicas. Lo mismo se hace con hábitos de deporte, con diferentes, digamos, dispositivos con los cuales podremos registrar la cantidad de actividad física, y esto tiene impacto directo sobre nuestra capacidad, digamos, nuestro riesgo para una aseguradora. Entonces, claramente aquí vemos un modelo de valor compartido donde una solución del problema de salud pública, del tema de problemas crónicos como obesidad, como diabetes, en un país como Sudáfrica, que no destaca con su sector público eficiente, que no destaca con bajos índices de corrupción, sino todo lo contrario,
se resuelve en parte un problema con una gran innovación empresarial que además genera unos beneficios gigantescos para los empresarios, pero al tiempo nos ayuda a resolver un tema que el sector público no ha podido resolver. Otro ejemplo que viene de un país vecino, el Innova School de Perú. Carlos Rodríguez Pastor, un empresario en cuya presentación estuve cuando él contó la historia y la idea detrás de esta iniciativa. Básicamente es el concepto de una escuela de primer mundo, por $100 al mes, pensada para la clase media peruana, con la idea de que la educación es el motor detrás del crecimiento de un país. Entonces, con un modelo educativo totalmente privado, les invito a conocer la página web y la historia del Innova School, que es claramente un empresario, un banquero que no tiene nada que ver con educación, se mete en un emprendimiento que resulta sumamente efectivo para resolver un tema de cómo crear clase media en un país en América Latina. Entonces, y esto lo hace haciendo una interesante rentabilidad y retorno a la inversión con un modelo educativo distinto. Y por cierto, muy preparado para el COVID-19 porque el tema tecnológico es parte, digamos, angular del modelo. Empecemos entonces a pensar en el qué hacer. Y yo diría que esto es mirar el negocio de otro ángulo y no desde el pasado, sino desde lo que es posible hoy y desde lo que hoy entendemos como justo en el mundo en el cual estamos, donde lo que sabemos hoy sobre cambio climático no es lo que sabíamos cuando la industria energética se creó. Entonces, todas estas preguntas que no nos hemos hecho simplemente porque muchas industrias se crearon hace 100 años, yo creo que toca hacerlas y yo creo que el valor compartido es el paradigma que nos puede ayudar a buscar las respuestas. Ahora estoy muy deseosa de conocer, muchas gracias por el interés en nuestro seminario, nuestro webinar. Quisiera voltearme ahora a mirar las preguntas que ustedes nos han dirigido y veo que hay muchos, probablemente no vamos a ir con todas, pero yo quisiera darles la oportunidad por lo menos a un par de ustedes de entrar en este diálogo conmigo. Claramente, si el tema de valor compartido lo podemos hacer de la mano con entidades públicas para reinventarse en la etapa post-COVID, por supuesto, hay un riesgo. El sector público en su forma de ser actual en general en esta región y hasta donde yo lo conozco, tiene una forma, digamos, el tema de tiempo y de urgencia, tiene una percepción de urgencia muy diferente de lo que yo diría el sector corporativo tiene. En ese sentido, yo diría que el valor compartido es más una filosofía corporativa donde es posible interactuar con el sector público, pero no depender del mismo. Ahí está la gran diferencia. La gran diferencia está en que aquí el empoderado es el empresario, el emprendedor, que es capaz de idear un modelo de negocio que es sostenible desde su modelo económico, pero también contribuye al bien colectivo. En ese sentido, yo diría que es muy deseable y a veces es imposible escalar el modelo sin la colaboración con el sector público. Carlos Rodríguez Pastor, por ejemplo, en Perú, con esta cadena de escuelas, se enfrenta a este gran reto, porque él está creando un impacto gigantesco localizado, pero para volverlo escalable se necesita esta colaboración. Muchas gracias por la pregunta, Adriana Piedrahita. Esto fue una pregunta hecha por ella. Voy a tomar ahora otra pregunta. Si es posible cumplir el sueño de responsabilidad social cuando el nivel de corrupción está impactando el sector público y privado. Yo creo que el tema de corrupción es un tema angular. En general, cuando uno empieza desde lo privado
a resolver temas de índole, digamos, o de responsabilidad por lo menos pública, tiene un gran riesgo, y es cómo va a ser percibida e interpretada la acción privada. Hay muchos ejemplos, y en América Latina hay varios, donde una empresa está tratando de resolver un tema de índole, digamos, de la naturaleza pública, donde el sector público no está llegando, no lo está resolviendo. Y en Colombia en particular hay zonas donde claramente es difícil que el Estado tenga herramientas de acción. En esos espacios el sector público sí, digamos, ha tomado cierta iniciativa, pero la forma en la cual está percibida esta iniciativa es polémica. No siempre se ha visto como la solución, muchas veces se ha visto como un aprovechamiento de parte del sector público. Por esto, la capacidad de los empresarios de comunicar y crear capital reputacional a raíz de sus acciones es tan importante como la acción misma. Entonces, yo creo que en la época de las redes sociales no podemos ignorar el poder de ellos, y la capacidad empresarial de gestionar este capital reputacional va a ser uno de los activos estratégicos más importantes en el post-COVID. Eso es digamos, realización, una idea que yo he tenido en estos meses de reflexión, que qué pasa después. Yo creo que la capacidad de gestionar la opinión pública y capital reputacional va a ser mucho más importante, ya lo era, pero va a ser mucho más importante en este contexto y después que lo ha sido antes. Voy a tomar una pregunta más. ¿Cómo se puede tener una contabilidad y cómo medir el valor compartido? Un reto importante. El tema de impacto y cómo medir el impacto es un tema difícil, pero no les quiero decir que es imposible, porque hoy en día el tema tecnológico y digital nos está dando oportunidades que jamás hemos tenido. Entonces, nuestro impacto lo podemos medir incluso en diferentes formas, en número de familias que se han beneficiado. Obviamente, cuando uno habla de empresas que tienen acciones en el sector agro, es una manera en la cual lo hacen, digamos, y son empresas con las cuales pues estamos colaborando y entendiendo un número de personas beneficiadas, digamos que, y uno puede tener estos informes a la par con su reporte financiero, y aquí se vuelve muy importante cómo uno reporta esto a sus inversionistas. Cuando cuando uno reporta ante sus inversionistas esos impactos a la par con la cual está reportando su resultado financiero, yo creo que eso también tiene como un efecto acerca de qué es importante y dónde nos toca a todos tomar ciertas acciones. Han quedado bastantes preguntas, aquí me están entrando, pero creo que lo vamos a dejar para otras oportunidades. Yo les quiero invitar a seguir esta conversación, si es de su interés y posibilidad de unirse al grupo de personas que ya tenemos inscritos en el curso de Desafío Multilatino, donde uno de nuestros temas es precisamente entender este concepto de valor compartido desde los ejemplos, y en este propósito estamos trabajando tanto con nuestros colegas que están en Harvard y forman parte, como Jorge Ramírez Vallejo, del equipo de Michael Porter, donde se generan muchos de los casos de cómo se está haciendo esto desde el mundo corporativo anglosajón, como con los colegas que tenemos en la facultad, que se han volcado a entender este concepto desde la realidad en Colombia y en América Latina. Entonces, les invito a seguir en contacto y a continuar esta conversación, si es posible, en el contexto de nuestro programa. Ahora yo me despido, un abrazo de mi parte, y le cedo la palabra al director de programas abiertos de la Facultad de Administración, Jaime Marín.
Beneta, gracias por este espacio. Realmente tuvimos una participación muy activa. La gente quedó muy inquieta con el tema de valor compartido, lo cual nos deja muy contentos. Y creo que este tema que es tan relevante hoy en día lo pueden, como dijo Beneta, conocer y profundizar en nuestro programa virtual del desafío multilatino, cómo mejorar la competitividad empresarial a través de las alianzas público-privadas. Las inscripciones están abiertas. Iniciamos el 28 de mayo. Así que por favor, quienes están interesados pueden dejar sus datos en el chat, estamos con un formulario. Agradecer a casi las 300 personas que estuvieron al mismo tiempo en línea, pero sabemos que estuvimos en un flujo constante de personas, muchas preguntas y comentarios, así que gracias a ustedes por participar. Beneta, gracias y los esperamos en un próximo espacio y los esperamos también en nuestro programa virtual del desafío multilatino. Feliz tarde para todos.